Muy buenos días. Es un gusto, un placer tenerles entre nosotros este domingo 14 de junio, primer día de la semana, Día del Señor. La Iglesia de Cristo en la Colonia Buenavista se siente muy contenta de que nos acompañen desde sus hogares en esta transmisión. Hay algunos anuncios que tengo que compartir con usted en esta mañana. El primero de ellos es que deseamos de manera muy sincera que usted pueda disfrutar de este programa que hemos preparado para honra y gloria de nuestro Dios, que usted pueda ser edificado a través de las alabanzas que vamos a entonar, a través también del recordatorio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través del pan y del jugo, y finalmente que usted pueda ser también edificado a través de la exposición de la palabra de Dios. El día miércoles experimentaremos un cambio en nuestro horario del culto de oración. Lo estamos teniendo regularmente a las 9, pero a partir de este miércoles vamos a tenerlo a las 8 de la noche. Algunos hermanos han manifestado su deseo de estar entre nosotros en el culto. Sin embargo, por cuestión de su horario laboral, se les complica y deseamos, ¿verdad?, que sea un horario más accesible para que usted también pueda acompañarnos. Así que no lo olvide, miércoles a las 8 de la noche. Finalmente, el siguiente anuncio que quiero compartirles es que el día viernes de esta semana, estaremos en el edificio, ahí en Antonio Reyes, 1511, en la Colonia Buenavista, a partir de las 6 de la tarde, haciendo trabajo de limpieza. Si usted tiene el deseo de asistir, comuníquese conmigo a través de WhatsApp, ¿verdad? Hágame saber a través de una llamada para coordinar a la gente que va a estar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar sillas de las que ya no estaremos usando para poder ahí establecer los espacios para la sana distancia o distancia social. Vamos a desinfectar, vamos a lavar baños, vamos a hacer limpieza, no porque ya vamos a regresar, sino porque estamos preparándonos para cuando sea ya nuestro regreso. Así que si usted tiene el deseo de participar este viernes a partir de las 6 de la tarde, écheme una llamada, mándeme un mensaje, ¿verdad? Dígame si contamos con usted o no, para poder de esa manera llevar a cabo esa labor. Muchas gracias y recuerden finalmente que hoy a las 5 de la tarde tenemos el programa infantil. Agradezco a los hermanos por su paciencia en todo este proceso que hemos estado llevando a cabo. Gracias por habernos acompañado el domingo pasado a pesar de las situaciones que se presentaron. Que nuestro Dios les bendiga. Un abrazo para todos y disfruten de este programa. Hasta luego. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Esperemos estén gozando en esta mañana y es tiempo de las alabanzas, es tiempo de entonar estos cantos a nuestro Señor, a Dios, y los invito a que se pongan en sus pies para que junto con nosotros adoremos a nuestro Señor. Y como dice este canto, ven, es hora de adorarle. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a adorar a nuestro Padre y vamos a cantar con toda nuestra voz. Abre tu corazón.
Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en el punto importante de nuestra reunión como cristianos. Cada primer día de la semana usted y yo nos congregamos para participar y recordar a través de estos elementos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y precisamente por eso es que quiero compartir con ustedes estas 4 miradas que debemos hacer cuando participamos de la comunión. 4 aspectos a los que tenemos que voltear a ver. Se los comparto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 34. El texto que utilizamos para hablar y cuando participamos de la comunión. Y en primer lugar, hacia donde tenemos que voltear a ver es voltear a ver hacia atrás. ¿En qué sentido? Es voltear a ver hacia recordar la muerte de Jesús. A muchos de nosotros no nos gusta recordar la pérdida de nuestros seres queridos. Les extrañamos, ya no están con nosotros, pero vienen a nuestra mente momentos gratos, momentos bonitos que pasamos con ellos. Y la pregunta sería, ¿por qué Jesús quiere que recordemos su muerte? Bueno, déjeme decirle, en primer lugar, porque todo lo que tenemos como cristianos se basa en la muerte de Cristo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos 3 y 4 dicen de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que todo lo que tenemos, todo lo que somos como cristianos, se centra en su muerte. Ahora también el segundo punto es que no es la narración de su vida o sus enseñanzas lo que salvan al pecador, sino la misma muerte de Cristo. Era necesaria la muerte de Jesús para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Por eso es que debemos de recordar el porqué de su muerte. Él murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Debemos de recordar, y Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. Voluntariamente, mansamente, mostrando siempre su amor por cada uno de nosotros. Él entregó su cuerpo en manos de hombres malvados. Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Así que lo primero que tenemos que recordar y lo que tenemos que voltear a ver es la muerte de Jesús. Es la primera mirada que tenemos que hacer. En segundo lugar, tenemos que mirar hacia adelante. El versículo 26 del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El primer punto hacia donde tenemos que mirar es hacia atrás, recordando la muerte de Jesús. El segundo punto ahora nos invita a que miremos hacia adelante. Estamos recordando la cena del Señor a través del pan y del jugo de la vid, y esto lo haremos hasta que Él venga nuevamente, dice la palabra. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, que un día Cristo volverá por cada uno de nosotros, por aquellos que hayamos permanecido fieles y que perseveremos hasta el fin. No solamente Cristo murió por nosotros, lo leíamos en la carta a los Corintios, el capítulo 15, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ha ido a preparar un lugar para usted y para mí, y cuando Él venga, nos tomará, seremos llevados y pasaremos una eternidad con Él. Así que la segunda cosa que tenemos que voltear a ver es mirar hacia adelante. Un día vendrá por su iglesia. En tercer lugar, debemos de ver nuestra persona, nuestro interior. Versículos 27 y 28 de este capítulo 11 dicen de la siguiente manera: de manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Lo que Pablo nos está diciendo, o lo que nos quiere decir, es que no tenemos o no debemos ser dignos de participar de la Santa Cena, sino que debemos de participar de una manera
digna, porque ninguno de nosotros somos dignos para poder estar en la mesa del Señor. Pero debemos de tener una actitud digna al participar de esto. ¿Cómo es esto? Bueno, es examinando nuestro corazón, es volteando hacia ver hacia nuestro interior para ver cómo estamos por dentro. Tal vez haya alguna situación con algún hermano, con el prójimo, con la familia, y que no estamos bien. Necesitamos arreglar primero esa situación para tener una actitud digna y poder participar en la mesa del Señor. Yo he escuchado por ahí que hay quienes han dicho que la Santa Cena, el momento que vamos a participar de los elementos, es el momento en el que debemos de ponernos a cuentas con Dios. Pero déjeme decirle, no es así. Nos ponemos a cuentas con Dios en el momento que nos dimos cuenta que hemos fallado, que le hemos pecado. Y entonces podemos presentarnos delante de Dios. Así que el tercer punto es que debemos de voltear a ver hacia adentro de nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Ponernos a cuentas con el Señor cada vez que le fallamos, pedirle perdón. No podemos irnos a dormir sin haberle pedido antes perdón al Señor por todas las cosas que hicimos, incluso por aquellas por las que no nos dimos cuenta. Y finalmente debemos de mirar alrededor. Versículos 33 y 34 de esta carta a los Corintios dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto nos invita a que debemos mirar alrededor, no para criticar a nuestros hermanos, sino para discernir el cuerpo de Cristo. Y tal vez este discernir tiene dos significados: el cuerpo representado en el pan, o también el cuerpo representado en la iglesia. La Santa Cena debe ser una demostración de la unidad de la iglesia. De hecho, la celebración de la Santa Cena en la iglesia de Corinto era una demostración de la desunión que había dentro de la iglesia. Leíamos el texto y dice que unos se adelantaban a otros y no se esperaban. Y aquí debemos de mostrar la unidad de la iglesia cuando participamos de estos elementos. Ustedes saben que el propósito de Dios y lo que se nos ha enseñado en su palabra es que todos somos un cuerpo, somos una familia de Dios y debemos amarnos los unos a los otros. Por eso es importante que estemos bien con los de nuestro alrededor, que si sabemos que hay una necesidad, cubramos esa necesidad. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que debemos de mirar alrededor no para criticar, sino para ayudar, soportar, alentar, mostrar la unidad que el Señor quiere que se vea dentro de su iglesia. Así que son 4 puntos, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primero de ellos, cuando participemos de la Cena del Señor, miremos hacia atrás recordando la muerte de Cristo, no solamente como un hecho histórico, sino como las promesas grandes que trae esta muerte para con nosotros. En segundo lugar, debemos de mirar hacia adelante, recordando que un día el Señor vendrá por nosotros y que mientras participaremos de estos elementos hasta aquel día que Él venga y lo beba nuevo con cada uno de nosotros. En tercer lugar, debemos de mirar hacia nuestro interior, cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo estamos para con los demás. Y finalmente debemos de mirar a nuestro alrededor, no juzgar ni criticar al hermano, sino por el contrario, ayudarle, soportarle, ayudarle a llevar sus cargas, mostrar el amor que Cristo quiere que mostremos entre cada uno de nosotros. Y principalmente que recordemos que sin la muerte de Cristo, usted y yo no podemos alcanzar la salvación. Era necesario que Él padeciera, era necesario que Él muriera por usted y por mí. Así que, teniendo esto en mente, hermano, yo le voy a invitar a que tenga preparado su corazón, sus elementos para participar de la comunión, y que después de la oración usted allá en casa participe de los elementos, recordando estos 4 puntos y recordando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a orar, cierre sus ojos, incline su rostro
y vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por esta invitación que tú nos haces a tu mesa. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero tu amor es grande y ahora tú nos invitas a tu mesa para que a través de este pan y de este jugo de la vid podamos recordar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque si no hubiera esa muerte de Jesús, no hubiera habido ese derramamiento de sangre y nosotros no tendríamos esta seguridad de la salvación, de que nuestros pecados han sido perdonados cuando aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador. Bendice pues este pan y este jugo de la vid que representan tu cuerpo y tu sangre. Bendice a cada uno de los que vamos a participar de estos elementos y que, Señor, tengamos presentes todos los días de nuestra vida que tú vienes pronto, Señor. Que este sea el motor que nos ayude a vivir de la manera que tú quieres que vivamos. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estas cosas. Te amamos y te bendecimos, Padre. Amén. Adelante, hermano, participe del pan y del jugo de la vid. El Señor los bendiga. Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos da gusto tenerles entre nosotros una vez más esta mañana de domingo, el primer día de la semana, 14 de junio. Depresión sonriente. Esta fue la exclamación de una doctora al ser cuestionada respecto a la impactante muerte de un personaje icónico de la felicidad, del bienestar, de la estabilidad y de la paz. La doctora dijo las siguientes palabras ante esa declaración: depresión sonriente es la clase de depresión que se experimenta de forma oculta. La persona no exterioriza su bajo estado de ánimo y tiende a aparentar cierta normalidad, incluso si es interrogada. Estas fueron las palabras de esa doctora, que se refería básicamente a un personaje que había crecido en un ambiente holgado. Era hijo de un importante ejecutivo, así que no había nada que él pudiese necesitar durante su infancia o juventud. Todo parecía tenerlo bajo control. Sin embargo, llegando a su juventud, abandonó sus estudios de ciencias políticas para dedicarse a la formación artística, donde, por cierto, en ese ramo alcanzó la cima, la cumbre en su vida. Se convirtió en un actor reconocido, ganador del Oscar, un premio tan anhelado por los actores o artistas. Era protagonista de películas como Jumanji, El hombre bicentenario, Papá por siempre, Buenos días Vietnam o Dr. Patch Adams. ¿Sabe usted de quién hablo? No es trivia, pero probablemente usted está imaginando ya de quién estoy hablando. Escuche lo siguiente: fue ganador de un Oscar, ganador de 5 Globos de Oro, fue ganador de 2 premios Emmy y ganador también de 3 premios Grammy. Era la mañana del 12 de agosto del 2014. Los cuerpos de auxilio atendieron una llamada al 911. Al recurrir al domicilio, encontraron a un hombre adulto, inconsciente. Sí, aproximadamente de 63 años. Su nombre era Robin McLaurin Williams. Robin Williams. Las palabras de su esposa ese día fueron las siguientes: esta mañana, dijo ella, he perdido a mi esposo y mi mejor amigo, mientras que el mundo perdió a uno de los artistas más queridos y uno de los seres humanos más maravillosos. Fueron las palabras de Susan Schneider, esposa de Robin Williams. Quizás usted, al igual que un servidor, le resulte básicamente imposible creer lo que yo he leído esta mañana. Es la clara descripción de un alma sedienta. Todo parecía tan normal, todo parecía tan lleno, todo parecía tan pleno en la vida de este personaje Robin Williams. Todo parecía tan lleno de vida, pero en el interior había una sed insaciable. Me preguntaba yo al escuchar la noticia, ¿cómo puede ser que ese hombre que personificó al Dr. Patch Adams y que llevaba alegría a los hospitales, a los enfermos con cáncer y desahuciados, ahora se encontraba él muerto por suicidio?
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante, encontramos lo que he llamado la crónica de un alma sedienta. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Antes de que le demos lectura, mientras usted busca este pasaje en su escritura, en la Biblia que usted tiene en casa, quiero hacerle una advertencia. Escucha muy bien. Esta advertencia es necesaria. Es mi deber para usted advertirle que la historia de esta mañana puede ser muy similar a la suya o muy similar a la mía. Sí, es la historia de un alma sedienta, es la historia de un alma lastimada, es la historia de un alma vacía, es la historia de un alma usada, es la historia de una vida herida, repudiada y maltratada. Pero al igual también encontramos que es la historia de una vida restaurada al final, una sed que fue mitigada o apagada, un estado lleno de esperanza que cambió radicalmente la escena de la vida de esta mujer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice así, voy a darle lectura y escuche usted con mucha atención. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, escuche, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El pasaje que he leído nos describe lo que he llamado yo la crónica de un alma sedienta. Después de haberle dado lectura a esta porción de la Escritura y después de haber hecho a usted esta advertencia, es necesario adentrarnos en el pasaje. El pasaje establece muy bien el contexto circunstancial de ese momento en el cual Jesús se entrevista con esta mujer. Si usted prestó atención, dice la Escritura que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. La mayoría de los judíos, hermanos y amigos, evitaban la ruta corta. La ruta corta era pasar por Samaria, y Jesús, después de haber estado en Judea, había decidido ir hacia el norte a Galilea. Esa era la ruta corta. Pero en el trayecto de Galilea a Judea o Judea a Galilea, los judíos preferían usar el mar por la vía marítima o irse por el lado de Perea, que era la ruta del Jordán, y atravesar el río del Jordán para entonces evitar a toda costa pasar por Samaria. Sin embargo, el versículo 4 establece que Jesús había determinado pasar por Samaria. Juan, de hecho, hace notoria tal decisión de Jesús el Maestro. Dice en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. No olvide lo que dice el verso 4, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Probablemente Jesús tenía prisa en llegar, es lo que dicen algunos. Él quiso entonces tomar la vía corta rumbo a Galilea.
Otros sugieren que Jesús lo hizo de esa forma y prefirió irse de manera directa por Samaria para evitar la región de Perea y cruzar el Jordán, y de esa forma evitar también las multitudes que se amotinaban, pero a la vez también evadir la presencia de Herodes. Déjeme aclararle que esas son suposiciones. Lo que sí es seguro es que Jesús estaba consciente de que ese día iba a tener una entrevista divina con esa mujer. Sí, Jesús estaba consciente de que era necesario pasar por Samaria. Se iba a entrevistar con una mujer y su vida iba a cambiar. No hay casualidades en la vida cristiana, no hay casualidades para Dios. No creemos en el destino, el Señor tiene propósitos. De hecho, más adelante, en el versículo 40 de Juan 4, usted se va a dar cuenta que Jesús no solamente había contemplado a esta mujer, él sabía cómo iba a trascender su entrevista con esa mujer, al grado de que aquella región de Sicar, en Samaria, iba a traer fruto para la gloria de Dios. Dice el verso 40, desde el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Encontramos aquí el escenario propicio. Vaya por favor a los versículos 4 al 6. Dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Me llama la atención la expresión: le era necesario pasar por Samaria. Ceremonialmente, hermanos y amigos, los judíos no tenían ningún tipo de contacto con los samaritanos, porque era considerado como algo inmundo o impuro para ellos. Un judío no se relacionaba para nada con los samaritanos. El contacto con los samaritanos quebrantaba las ceremonias éticas y sociales. Pero por otro lado, no había una buena relación entre judíos y samaritanos, al grado de que ni siquiera se dirigían entre ellos la palabra. Pero llama la atención que Jesús prepara todo para su entrevista con esta mujer. Cuando Jesús llegó a Sicar, que es una pequeña aldea, por algunos llamada también pueblo, que se encuentra citada alrededor de 48 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahí se encontraba el pozo que Jacob había cavado. Actualmente ese pozo tiene una profundidad aproximadamente de 22 a 25 metros. Pero en el tiempo en el que ese pozo estuvo dando agua y que fue empleado, tenía una profundidad de un poco más de 30 metros. Jesús se sienta entonces en el pozo a la hora correcta. Usted se preguntará: ¿a la hora correcta? Preste atención al horario que nos describe Juan. Dice en el verso 6, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era como la hora sexta. ¿Era esta la hora propicia para ir al pozo? Bueno, déjeme aclararle algo. Jesús en realidad no iba a sacar agua. Sin embargo, no era el horario usual para una mujer, que eran las encargadas para ir a extraer el agua del pozo. No era la hora ideal ni común para ir a sacar agua del pozo. La escritura establece que era la hora sexta. De acuerdo al horario de los judíos, entonces, esto nos sitúa a las 12 del día. Recuerde usted que el día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana. Esto quiere decir que a la hora sexta eran las 12 del día. No era hora de ir al pozo. Las mujeres acostumbraban ir muy temprano a traer el agua para abastecerse para sus actividades de todo el día, saciar la sed, limpieza, etcétera. Pero luego volvían al pozo muchas veces al atardecer o al anochecer para tener por ahí algo de agua extra por si surgiese alguna necesidad durante la noche. Pero esta no es la mañana ni es la tarde-noche. Son las 12 del día. ¿Qué hacía esta mujer en el pozo? Por otro lado, encontramos también que los discípulos no se encontraban. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 8, dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
Déjeme decirle algo. Me atrevo a pensar que es Jesús el que los ha enviado. Sí, Jesús sabe que esa mujer llegará ahí. Él se va a entrevistar con esta mujer. ¿Qué hubiera sucedido si esa mujer hubiese contemplado a Jesús rodeado de sus discípulos? No hubiera llegado al pozo. Ahorita veremos la razón. Pero lo que quiero resaltar hasta este momento, hermanos y amigos, es que Jesús está interesado en cada individuo. Sí, Él sabía lo que estaba haciendo. Le era necesario pasar por Samaria, sin importar los paradigmas de su tiempo. Le era necesario pasar por Samaria, y llegó al lugar propicio y procuró un encuentro personal con esta mujer. Los discípulos no se encuentran. Básicamente, aunque a usted le suene rudo lo que voy a decir, literalmente Jesús había quebrantado todos los esquemas éticos y sociales de su tiempo. Sí, Él quebrantó los esquemas éticos y sociales con la única finalidad de alcanzar un alma. Fue en contra de los pensamientos, fue en contra de las tradiciones, fue en contra de los esquemas éticos y sociales para alcanzar un alma. Pasó por Samaria, se entrevistó con una mujer, que de hecho déjeme decirle que esto no estaba permitido. La ley prohibía que un hombre hablase con una mujer. De hecho, públicamente, ni siquiera un esposo podía dirigirle la palabra a su esposa en público. Eso tenía que ser en privado. Y usted no podía mucho menos hablar con la esposa de otro hombre o cualquier otra mujer, a no ser que fuese a través de su marido. Así que Jesús pasa por Samaria, rompió ese esquema y luego se entrevista con una mujer que no tiene marido, y finalmente dice la Escritura que tuvo la osadía de pedirle a esta mujer de beber. Pero hermanos, llama mi atención algo interesante en esta historia. El Señor no ve lo que usted y yo vemos. Como lo veremos en el desarrollo de la historia, la sociedad de su tiempo, los habitantes de Sicar, los habitantes de Samaria veían en esta mujer una vida despreciable. Déjeme decirle que el Señor ve la realidad. Jesús vio a una mujer sedienta, Él vio un alma sedienta. Esta es una historia que contrasta, déjeme decirle por qué. En este capítulo encontramos un agudo contraste entre lo que es el capítulo anterior. Sí, en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de Juan nos plasma a nosotros la historia de Nicodemo entrevistándose con Jesús. Pero luego llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos la historia de una mujer samaritana cuyo nombre no sabemos, entrevistándose con Jesús. Son agudos contrastes, déjeme explicarle por qué. Nicodemo buscaba algo, esta mujer es indiferente. Nicodemo es un gobernante respetado, esta es una mujer despreciada. Nicodemo es un hombre serio y formal, esta es una mujer descuidada, desordenada. Nicodemo es un judío, ella es una mujer samaritana. Nicodemo se supone que es un hombre moral o ético. Esta mujer es todo lo contrario. Nicodemo es un hombre ortodoxo, ella es una mujer heterodoxa. Nicodemo es un hombre culto y educado en los aspectos de la religión, ella es una mujer que ignora. Pero a pesar de las notorias diferencias, a pesar de estos agudos contrastes, hay algo en común en estas dos almas. Ambos necesitan a Cristo. Nicodemo necesita a Cristo, la mujer samaritana necesita a Cristo. Y Jesús encontró a una mujer sin esperanza y destrozada en su corazón, un alma sedienta. Hay una palabra que es importante a este punto mencionar: esperanza. La palabra esperanza, más allá de una definición, más allá de un concepto, es necesario enfatizar que la esperanza es el motor de la vida. La esperanza es el motor de la vida. Es la esperanza la que nos ayuda a ser determinantes en lo que hacemos. Es la esperanza la que determina aún nuestro estado de ánimo ante la vida, ante la adversidad, ante las vicisitudes. Es la esperanza la que nos impulsa cada día. Y todos, usted y yo, invariablemente de nuestra condición necesitamos esperanza.
Cuando nosotros tenemos esperanza, la esperanza va a producir en nosotros actitud correcta. Cuando tenemos nosotros esperanza, vamos a tener también expectación ante la vida. Vamos a estar siempre expectantes. Cuando tenemos esperanza, vamos a tener determinación en lo que hacemos. Cuando tenemos esperanza, vamos a experimentar también un sentir de realización. Pero déjeme decirle que no todos, hombres o mujeres, no todos tenemos la dicha de contar con esperanza. Así como la esperanza produce actitud, expectación, determinación, realización, la falta de esperanza produce todo lo contrario. Sí, la falta de esperanza drena, la falta de esperanza consume, la falta de esperanza mata. Y pudiéramos seguir la grande lista. Sí, hermanos y amigos, hay mucha gente que vive sin esperanza en nuestros días. Gente que no tiene nada por qué luchar. Gente que no puede tener una actitud correcta ante la vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tienen esperanza. No tienen esperanza en su vida, no tienen esperanza en su trabajo, no tienen esperanza en sus metas. De hecho, no tienen metas, no tienen esperanza en su matrimonio, no tienen esperanza en sus finanzas, en su trabajo, en su futuro. No tienen esperanza en la vida y mucho menos tienen esperanza en la vida eterna. Literalmente esta clase de personas han perdido toda razón de existencia. Sí. Quiero que contemple a esta mujer. ¿A poco no es esta mujer la perfecta descripción de una vida sin esperanza? El pasaje nos habla de cómo esta mujer vivía en realidad. Lo que los habitantes de Samaria y de Sicar en particular veían, no es lo que Jesús está observando. Lo que el mundo ve en usted no es lo que Jesús está observando. Lo que el mundo ve en mí no es lo que Jesús está observando. Jesús conoce lo que hay en nuestro interior. Usted puede estar sonriente, puede tener algarabía, puede manifestar gozo, puede mostrarse pleno, puede aparentar normalidad. Pero recuerda la ilustración con la que comenzaba esta mañana. ¿Quién imaginó que un hombre con tanto éxito como Robin Williams iba a decidir salir por la puerta equivocada y quitarse la vida? Esta es una mujer sin esperanza. Déjeme decirle porque el pasaje nos da a nosotros 5 evidencias de que esta mujer no tiene esperanzas. La primera de ellas, note lo que dice el pasaje en el versículo 18. Jesús se entrevista con ella, le ofrece de esa agua de la que hablaremos en un momento más, pero dice el versículo 17 y 18, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y entonces ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La primera cosa que quiero decirle y que el pasaje nos muestra es que esta mujer no tiene esperanza y sabemos que no tiene esperanza porque ha estado casada 5 ocasiones. ¿Alguno de ustedes ha estado casado 5 ocasiones? Piensen lo que esto genera. ¿Qué le llevó a ella a separarse de uno para unirse a uno más? La dificultad que tenía con ellos. Se trata de una mujer, puedo decirlo con mucho respeto, probablemente una mujer atractiva que ha sido capaz de atraer con su físico a 5 hombres, pero con ninguno de ellos había funcionado. De hecho, el sexto con el cual vive, no hay un compromiso, no está casada, hay una relación inmoral. Eso me lleva a la segunda señal de que esta mujer no tiene esperanza. No solo había fracasado en 5 matrimonios, sino que además establecía una relación inmoral, cohabitaba con un hombre con quien no está casada. Esta mujer le dice a Jesús, no tengo marido, y Jesús le contesta y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La tercera evidencia que nosotros podemos deducir de este pasaje
para demostrarnos que es una mujer sin esperanza, es que se trata también de una mujer que experimenta el desprecio de la comunidad. Déjeme preguntarle, ¿qué cosas buenas se pueden decir de una mujer como esta que ha estado casada 5 veces y que vive con otro? Dice un dicho o un adagio popular y algo vulgar: pueblo chico, infierno grande. Ahí se encuentra esta mujer en Sicar. Su testimonio no es el más recomendable. Su testimonio no es en realidad el más alto. Nunca apareció en el cuadro de honor. Nunca se le dio el premio de la mejor ciudadana. No había cosas buenas que decir sobre ella. Así que experimenta el desprecio de la comunidad. Número 4. Esta mujer, por si fuera poco, vive atrapada en un círculo de inmoralidad sexual. Sí, se dio cuenta que había estado casada 5 veces y al final se encuentra con un hombre cohabitando. Esta mujer experimentaba entonces un círculo de inmoralidad sexual. En otras palabras, buscaba complacer o satisfacer a otros, pero ella seguía vacía. Sí, está vacía emocional y físicamente. Y finalmente, tiene una sensación de bajeza y de inmundicia moral. Se siente sucia. Es una mujer que no es feliz, está drenada, experimenta sed en su alma. Quizás esto nos explica el por qué esta mujer salía a buscar agua a las 12 del día. ¿Sabe por qué? Porque sin duda la mujer buscaba evadir a toda costa ser confrontada. Evadía las miradas penetrantes de aquellas otras mujeres que iban al pozo a extraer agua. Evadía los comentarios. No quería intercambiar palabra alguna con nadie más. O mejor dicho, nadie quería intercambiar palabras con ella. Es una mujer despreciada. Es una mujer sucia. Es una mujer repudiada. Es una mujer que representa un estigma ante la sociedad. Permítame preguntarle, ¿se ha sentido usted sucio espiritualmente? ¿Por causa de decisiones o errores? ¿Se ha sentido usted fracasado? ¿Ha buscado soluciones aquí y allá? ¿Ha tratado de encontrar respuestas y no funciona ni esto ni aquello, como esta mujer que se casó con uno y con otro y con otro y con otro y con otro y al final se fue a vivir con un hombre? Déjeme decirle que esto nos presenta el escenario de una mujer que no está satisfecha. Sí, es una mujer que experimenta sed. Es una mujer que no tiene a dónde ir. Está sedienta de amor. Está sedienta de comprensión. Está sedienta de afecto. Está sedienta de protección. Está sedienta de perdón. Está sedienta de compañía. Es una mujer alejada de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, el apóstol Pablo, cuando describe nuestra condición antes de llegar a Cristo, dice las siguientes palabras en el verso 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y note lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hablábamos de la falta de esperanza. Esta mujer es descrita por esas mismas palabras. Es repudiada, está deseosa de ser amada, comprendida, de tener afecto, protección, perdón, compañía, pero sobre todo está deseosa de estar cerca de Dios. Sin esperanza y sin Dios. ¿Dónde se encuentra usted? Y no me refiero al lugar. Espiritualmente, ¿dónde se ubica usted? ¿Está como esta mujer? ¿Se encuentra desorientado? ¿Se encuentra perdido? ¿Se encuentra sediento? Es la descripción que Pablo nos da y es la descripción de esta mujer, la descripción de su vida, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, el mundo está lleno de gente así. Gente con riquezas pero vacía. Gente rodeada de gentes, de amigos, pero que siguen experimentando soledad.
Hombres y mujeres rodeados de religión y fanatismo, pero al final sus vidas, sus almas siguen sedientas. Usted puede estar rodeado de muchos, pero sigue experimentando soledad, puede seguir experimentando vacío, puede seguir experimentando insatisfacción. La semana pasada hablábamos un poquito de los suicidios que se han dado en la ciudad, ¿y sabe qué? Lamento darle noticias malas. Los suicidios siguen a la alza, no se detienen. Es gente que sigue encontrándose vacía. Pero hermanos, la historia se torna positiva. Es interesante cómo el sermón de esta mañana, al igual que el sermón de la semana pasada, al igual que la historia de su vida y la mía, cambia radicalmente cuando Jesús aparece en la escena. Un encuentro con Jesús lo cambia todo, absolutamente todo cambia cuando Jesús aparece en la escena de nuestras vidas. Y esta mañana quiero invitarle a que con eso en mente trate de traer a su memoria el momento en el cual usted, que es creyente, tuvo su encuentro con Jesús, y trate de analizar su antes y su después. Y si usted, que está siguiendo esta transmisión, no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, esta mañana quiero invitarle a que considere la maravillosa oportunidad que tuvo esta mujer también de encontrarse con Jesús. Es interesante notar que Jesús viene a nuestro encuentro. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida de forma radical. Sí, ¿notó usted que Jesús llega en el momento preciso? Note muy bien lo que el relato nos dice. Ella se encuentra en el pozo en una hora inadecuada. Evitaba la vergüenza de su vida, los comentarios, las miradas, los juicios, las críticas. Y ahí en ese momento, en el momento en el que nadie estaba ahí, en el momento en el que esta mujer buscaba estar a solas, es en el momento preciso en el que Jesús apareció. Aparece un hombre llamado Jesús, que de hecho se acerca y le pide agua. Me imagino las palabras de Jesús. Probablemente sus palabras fueron con ternura. Estoy seguro que Jesús le trató con mucha educación y respeto, y fue en contra de todas las barreras. Sí, ya se lo mencionaba hace un momento. No le importó a Jesús que era una mujer samaritana y que entre ellos no había una relación entre judíos y samaritanos. De hecho, la mujer se queda perpleja. Ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta expresión que usa Juan define la acción de intercambiar platos. Dicho de otra forma, no había nada que ver entre ellos, entre judíos y samaritanos. No hablaré de lo que la ley decía, pero hay muchas citas, tanto en la ley de Moisés como en el libro de las costumbres y tradiciones, que condenaban todo tipo de relación con los samaritanos. Pero ahora hay un hombre diferente. Es una mujer samaritana y Jesús se refiere a ella con respeto y con ternura. Es una mujer que no tiene marido y Jesús rompe el esquema y habla directamente con ella. Es una mujer cuyo pasado y presente son vergonzosos, pero allí está Jesús. Hermanos y amigos, Jesús tiene un poder de atracción irresistible. Nada puede resistirse al poder de atracción de Jesús. Cuando estaba pequeño me gustaba mucho jugar con los magnetos o los imanes. Y en mi mente pretendía ganarle a los imanes o magnetos y tratar de impedir que se juntaran, pero es imposible. El poder de atracción entre ellos es tan fuerte que no hay nada que pueda convencerles de desistir de ello. De la misma forma es el poder de atracción de Jesús, es un poder irresistible. Ella había sido atraída por muchos hombres, pero ninguno le había satisfecho. Ella había sido atraída por muchas personas, pero ahora encuentra a un hombre distinto. Y tengo cuidado con lo que dijo. Jesús le atrae de una forma distinta. No de la forma en que le atrajeron aquellos 5 con los que se había casado, ni aquel con el que estaba cohabitando. Jesús captó su atención. Dice la Escritura que ella fue a sacar agua y Jesús le pidió. Note lo que dice el capítulo 4. Versículos 9 al 10.
Jesús le dice en el verso 7, dame de beber. Y dice la escritura en el verso 9 al 10, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego dice en el versículo 11 al 14, note, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dicho de otra forma, ¿cómo me vas a dar agua tú a mí si no tienes tú un cántaro para poder sacarla? El pozo era profundo, 30 o un poco más de 30 metros. Jesús llega y le pide agua, pero luego Jesús le ofrece agua y dice la mujer, es absurdo que pretendas ofrecerme agua cuando no tienes ni siquiera un cántaro para sacarla. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Pero note la respuesta de Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras capturaron a esta mujer. Estas palabras atrajeron su atención. Dice la escritura que la mujer inmediatamente le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Hermanos, Jesús ofrece algo distinto. Jesús nos ofrece algo distinto. Él nos ofrece agua de vida. Él nos ofrece agua de vida. Es interesante notar la atención que Juan le da al tema del agua en su evangelio. Yo no sé si usted lo ha notado, pero a mí me asombra cuando lo leo porque puedo notar que Juan, así como habla de señales, así como habla también de contrastes, también Juan habla del agua de una manera muy especial. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, Juan usa el agua para referirse al arrepentimiento y la entrada al reino de Dios. Luego en el capítulo 2 de Juan, él refiere la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino, que es símbolo del nuevo reino que él ha establecido. En el capítulo 3, Juan nos enseña a través de las palabras de Jesús, de cómo Jesús enseña a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y cuando llegamos al capítulo 4, Jesús mismo se presenta como el agua de vida. No quiero distraerme ni distraerle, pero note lo que sucede en el verso 15. Hay dos características que distinguen a esta mujer. La mujer le dice al Señor, después de que escucha lo que Jesús le ofrece, se queda ella impresionada por esa agua que Jesús puede ofrecer, que puede erradicar la sed y que puede generar una fuente que brote de agua viviente y fresca. Y la mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua. Y note lo que refiere, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay dos características aquí implícitas en esta mujer. Primero, vemos a una mujer sedienta. Y no estoy hablando de la sed física. Esa mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Estamos hablando de otra clase de sed, la sed espiritual, la sed emocional, la sed que rebasa los parámetros de la sed física. Es una sed que no sacia el H2O. Es una sed que solo Jesús sacia. Pero vemos también a una mujer cansada. Esa mujer le dice, dame de esa agua para que pueda yo saciar mi sed, que no tenga sed, pero también dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla. ¿Alcanza a percibir a una mujer cansada? Todos los días iba y venía, todos los días se escondía de los rumores, las críticas, los juicios, las miradas, los insultos. Todos los días quería ella cubrirse, pero le era necesario salir y abastecerse de agua. Pero Jesús cambió su conversación. Esta mujer entonces refiere la razón de su sed. Note lo que sucede. Jesús cambia la conversación y le dice, bueno, ve y llama a tu marido y ven. Me llama la atención que Jesús no le criticó. La mujer responde a Jesús y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. ¿Sí notó lo que hizo Jesús?
Jesús no le criticó, Jesús no le condenó, Jesús no le juzgó. Creo que Jesús más bien la ubicó en su condición presente. Le hizo ver dónde estaba espiritualmente hablando, le hizo ver dónde estaba emocionalmente hablando, e incluso le hizo ver dónde se encontraba físicamente hablando. Es una mujer abandonada y repudiada, es una mujer herida, maltratada, sedienta, es una mujer que espiritualmente está drenada. Y la mujer entonces buscó evasivas. No entraré mucho en el pasaje, pero el versículo 19 al 20, la mujer buscó una evasiva, le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Sabe por qué? Porque la mujer le refirió Jesús le refirió a la mujer todo lo que ella había hecho. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Buscó evadir lo que Jesús estaba comentando. Era una plática incómoda. Una vez más ella estaba viendo el preámbulo de esa escena que muchas veces experimentaba en su vida cotidiana: el dolor, el repudio, la crítica, el juicio. Pero Jesús no le juzgó, le llevó nuevamente al tema y él insistió en el agua que puede ofrecerle. Cuando ella trató de evadir a Jesús y su plática, Jesús le ofreció lo único que podía saciar su sed. El versículo 26 dice el pasaje: la mujer estaba preocupada por las palabras de Jesús. Ella estaba consciente que iba a venir el Mesías un día. Y en el verso 25 la mujer dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esto es en respuesta a lo que Jesús había comentado. Vendrá el tiempo en el que ni en ese monte ni en el templo se va a adorar al Padre, sino que le adorarán aquellos en espíritu y en verdad. La mujer entonces dice: bueno, va a venir el Mesías y entonces una vez que Él venga nos va a declarar todas las cosas. Pero note las palabras de Jesús en el verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías esperado. Esas palabras cambiaron su vida radicalmente, hermanos. ¿Quién es el único que puede apagar nuestra sed? Cristo. Y cuando Jesús se presentó a ella como el ungido de Dios, como el Cristo, la mujer experimentó algo. Las palabras de Jesús al decir: yo soy el que habla contigo, básicamente hicieron sentir a esta mujer aceptada. Ya no era una mujer rechazada. Es Jesús el que nos recibe. Es Jesús el que recibió a esta mujer. De hecho, la Escritura dice en el verso 28 algo que a mí me impresionó. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No lo estaba dudando, ella ya lo creía. Y déjeme decirle algo. Me llama la atención que la mujer dejó el cántaro inmediatamente. ¿Qué quiere decir que abandonó el cántaro? Básicamente es una manera de decirnos o transmitirnos que abandonó aquello que ya no le fue de interés. Encontró algo sumamente valioso. ¿A qué había ido al pozo? Por agua. Pero cuando llegó ahí encontró la verdadera agua, que es Cristo, y dejó el cántaro. Ya no era relevante saciar la sed física. Ahora había encontrado al hombre que puede saciar la sed espiritual. Encontró algo mejor, encontró algo que sí podía saciar su sed, encontró a aquel que le amó, encontró a aquel que no le criticó, encontró a aquel que le aceptó, encontró a aquel que abrió sus brazos y le dio el agua de vida. Hermanos y amigos, Jesús es suficiente para el alma sedienta. Sí, Jesús es suficiente para el alma sedienta. Es importante hacer lo mismo que esta mujer hizo. ¿Qué hizo esta mujer? Hizo 4 cosas importantes que esta mañana yo quiero invitarle a usted también a que las haga. Lo primero que hizo esta mujer fue reconocer su condición. No negó su condición. Reconoció su condición de pecado, su condición de necesidad espiritual. Número 2, la segunda cosa que hizo una vez que reconoció su condición fue abandonar aquello que antes le había atraído. Ella dejó el cántaro. Necesitas abandonar esa vida.
esa vida que te ha desilusionado, esas amistades que te han desilusionado, esas fuentes de agua estancada que por un momento sacian tu sed, pero no pueden en realidad producir en ti gozo, felicidad o paz. La tercera cosa que hizo esta mujer, es interesante notarlo. Dice la Escritura que esta mujer enseguida se fue. ¿A dónde fue? Dice el versículo 28 que dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿A quiénes volvió? Volvió a quienes le trataron mal, volvió a quienes le juzgaron, volvió a aquellos que le repudiaron. Pero esto que había encontrado era tan importante y valioso que no importaba las heridas que le habían ocasionado. Ellos necesitaban escuchar quién es Jesús. Y número 4, lo último que hizo esta mujer fue aferrarse a la fuente de agua viva. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Isaías capítulo 12, verso 3. Y voy a terminar con estas 3 últimas citas. Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice así: note el agua que Dios promete y ofrece. Dice el versículo 1 al 3. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En el capítulo 7 de Juan, verso 38 al 39. Capítulo 7 de Juan, verso 38 al 39. Dice Juan las siguientes palabras, que de hecho las plasma él, pero fueron palabras de Jesús. Juan 7, 38 al 39. Jesús es el agua de vida. Dice el verso 38 al 39. Él es esa fuente que produce esa agua. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ríos de agua viva? Sí. Esta expresión refiere a agua corriente, a agua que nunca se agota, una fuente inagotable. El agua del pozo era agua estancada. Esta mujer iba con su cántaro, lo llenaba y al día siguiente venía y lo volvía a llenar. Pero Jesús dice algo distinto: el que cree en mí ya no tendrá necesidad de ir cada día para abastecerse de lo necesario. Será tan abundante en él esa agua que va a fluir como un río de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían recibido los que creyesen en él. Termino en Apocalipsis capítulo 7. Una vez más, Juan el apóstol, plasmando en nosotros las palabras del Espíritu Santo para su iglesia. Dice el versículo 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al final, cuando termine el libro de Apocalipsis y llegamos a los últimos versículos de este hermoso libro que es la Biblia, la descripción que nos da Juan es una invitación maravillosa de Jesús. Es Jesús el que habla y es Juan el que escribe, y dice él: y el Espíritu y la esposa dicen: ven.
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús es suficiente para el alma sedienta. No hay que buscar en otro lugar. Demos la oportunidad al Señor para saciar esa sed en nuestro ser. Dios les bendiga. Hermanos, se ha llegado al final de este culto de adoración, de alabanza, y esperamos que haya sido bendición a sus vidas, que esta transmisión haya tocado sus corazones y que al salir, al terminar, puedan haber llegado una bendición enorme a su casa. Los estaremos esperando el próximo domingo y seguiremos orando, hermanos, para que pronto podamos regresar a reunirnos aquí en la casa de Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y que podamos estar bien en nuestras casas. Padre, te doy gracias por un día más de vida, Padre. Te doy gracias por un día más que tú nos permites tener salud. Sabemos que tú eres el médico de médicos, Señor, y que en medio de toda esta situación que está pasando en nuestro alrededor, tú eres quien nos provee, Señor. Tú eres quien nos protege, eres quien tiene cuidado de nuestras familias. Te pido que, así como lo has hecho con nosotros, que lo hagas con el resto no solo de México, Señor, sino del mundo. Sabemos que tú eres grande, eres poderoso, Señor, y puedes hacer esto y muchas cosas más, Padre. Te doy gracias por este programa, por la gente que ha participado y por todos los hermanos que están en su casa viendo esta transmisión, no solo de aquí de Piedras Negras, Señor, sino alrededor del país y en otros países también, Padre. Te pido que haya sido de bendición y que pronto, Señor, podamos reunirnos de nuevo en tu casa para adorarte juntos como lo hacíamos antes, Padre. Te pido que al acabar este momento, tú nos cuides el resto de la tarde y que la llenes de bendición. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén.